Bienvenidos a meditacionesdiarias.com. Hey, hola, muy buenos días a ti querido joven que nos escuchas, bienvenido a Inverso. Este día estamos continuando con el estudio de la lección de esta semana que se titula Separar la Iglesia del Estado. Antes de comenzar con el estudio de este día, te voy a invitar a que hagamos una pequeña oración. Padre querido, que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos has permitido llegar hasta este día. Quédate a nuestro lado, Señor, en el comienzo de esta semana laboral, en Cristo Jesús. Amén. Dos esferas se titula la sección de este día, lunes 29 de enero. Dice lo siguiente: Jesús respondió a las preguntas de los líderes religiosos con principios breves en su forma, pero amplios en su aplicación. Podría haber explicado mucho más, pero tal vez era uno de esos momentos en los que pensaba, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Puedes revisar esto en Juan 16:12. Afortunadamente para los lectores actuales, muchas de las preguntas que pueden suscitar este pasaje se analizan más adelante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 13, 1 al 10. Refleja el lenguaje de Mateo 22:21, pero ofrece más explicaciones. Por lo tanto, debe estudiarse como un comentario inspirado sobre Mateo 22:18 al 21. Dios y el gobierno, ¿cómo interactúan estas dos esferas separadas? La esfera de Dios lo abarca todo, incluso nuestra responsabilidad ante el gobierno. Dios delega autoridad en nuestros líderes, por eso Pablo se refiere 3 veces en Romanos 13 a los agentes del gobierno como personas que están al servicio de Dios. Pablo se refería específicamente al gobierno romano en esta carta y es casi imposible exagerar la corrupción de ese régimen. Los creyentes a los que Pablo escribieron vivían bajo líderes gubernamentales erráticos que eran culpables de algunos de los crímenes más traicioneros contra sus súbditos. Aún así, Pablo les hizo esta advertencia. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Dios exige sumisión incluso a los gobiernos corruptos, pero la sumisión no es limitada. Romanos 13 pone límites a la autoridad del gobierno. La versión de Reina Valera 1995 traduce una misma raíz griega de 2 maneras distintas. En el versículo 7 dice pagar y en el versículo 8 dice deber. La nueva traducción viviente proporciona una lectura más clara al utilizar la misma palabra española en ambos versículos. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en la autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Estos versículos mencionan ámbitos en los que tenemos obligaciones con la autoridad gubernamental: impuestos, ingresos, respeto, honor. En resumen, amarnos los unos a los otros según la ley. Estos versículos no mencionan nada de adoración, blasfemia, guardar el sábado o cualquier otro aspecto de nuestro amor a Dios. Dios es el único que tiene jurisdicción sobre el amor vertical que le debemos, tal y como se describe en los 4 primeros mandamientos, pero ha delegado en los gobiernos humanos la responsabilidad de proteger unas relaciones horizontales, seguras y adecuadas, tal y como se explica en los 6 últimos mandamientos del Éxodo 20, versículo 12 al 17 y en Mateo 22, 39 al 40. Dios ha dado a los gobiernos la responsabilidad de proteger los derechos individuales de cada persona, suprimir el mal y proteger las relaciones con nuestros vecinos. Aunque el gobierno corrupto de Roma a menudo traicionaba a sus ciudadanos y no cumplía con sus responsabilidades, los cristianos debían respetar esa autoridad siempre que no infringiera sus deberes para con Dios. En la medida de lo posible debemos obedecer tanto las leyes de Dios como a las del gobierno. Pero cuando surge un conflicto entre la ley divina y la ley humana, la ley de Dios es siempre suprema. Como dijeron los apóstoles, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo dice Hechos 5:29. Antes de terminar, te voy a invitar a que repases el texto que escribiste y resaltaste hace un par de días. ¿Qué te parece lo que marcaste o subrayaste? ¿Qué preguntas te surgen a través de eso? ¿Qué partes del pasaje te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones puedes identificar tú? ¿Qué peligro corremos más a menudo? ¿El de ser demasiado complacientes con el gobierno o el de ser excesivamente subversivos? ¿Hay alguna pregunta de Mateo 22:15 al 22 que no se explique en Romanos 13, 1 al 10?
Reflexiona sobre esta lección y sobre estas preguntas durante el día, querido joven. No olvides compartir la lección con tus amigos, pero sobre todo nunca olvides que Cristo camina a tu lado como poderoso gigante. Gracias por acompañarnos. No dejes de visitarnos en meditacionesdiarias.com y en todas nuestras redes sociales compartiendo este hermoso material. Dios te bendiga.